verdad, yo me quería matar, mamá. Siempre me quería matar. Pero cálmate, que le puede hacer daño al bebé, mi cielo. Me raptó, mamá. Me amarró. Me llevó a su casa. A ese nido de basura. Mi amor, tranquilízate, respira. Respira, mira que si te da algo, puedes perder a tu hijo. No, no, mamá, no, yo no puedo perder a mi bebé. Yo no puedo permitir que ese desgraciado me siga diciendo que este hijo es de él, mamá. Este hijo no es de ese desgraciado, no lo es, mamá, no ¿De es. quién? ¿Qué estás hablando? De Román, mamá. Román. Fue ese desgraciado el que me hizo aquella cochinada, ¿no lo entiendes? Mi amor, claro que sí, mi amor, yo te voy a ayudar, no te va a pasar más nada. Yo te voy a ayudar. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, hija? Ese desgraciado tiene que pagar por lo que te hizo, tenemos que denunciarlo. No, mamá, no, nadie se puede enterar. Si yo lo denuncio, Oreste lo va a saber todo. Mi amor, pero ese desgraciado puede intentar hacerte daño otra vez como lo hizo hoy. ¿Cómo saliste de esa casa? ¿Cómo escapaste? Una mujer me ayudó. Era una tipa malandra, toda ordinaria. Ella estaba ahí cuando yo llegué con Román. Una ordinaria, una malandra. ¿Quién era? ¿Cómo es su nombre? No sé, mami, no sé, pero ella se le enfrentó a Román y me defendió como si yo le importara o me conociera. Ella no me dijo cómo se llamaba, pero creo que me dijo que le decían bebé, pomposa. Deja la paranoia, por favor, que no estoy de humor. Habla de una vez. ¿Qué pasó lo que temíamos hace tantos años? Y yo te lo dije, Lorenzo. Esa mujer regresó. ¿Qué mujer? ¿De qué mujer estás hablando? De esa mujercita con la que tuviste el desliz hace tantos años. De la malandra esa que llaman la pomposa. ¡De ella! No. Esa mujer es una criminal. No la quiero cerca de mi hija para nada. Es que primero la mato antes de que... Cálmate, Lorenzo, cálmate. Si más bien lo que me contó Chiqui, deberíamos estar agradecidos con esa mujer. ¡Con esa malandra! ¡No! ¿Quién sabe con qué intenciones viene después que salió de la cárcel? Algo está tramando la condenada. Pero, Lorenzo, no, fue por pura casualidad. No es así. Yo la conozco muy bien. Algo está tramando. Ay, y pensar que en esta casota se va a criar mi nietecito. Con tal de que no lo convierta en una momia como los Villanueva. ¿Le dijo algo a la señora? Ah, no, nada. Ay, la verdad es que ni loca quiero que mi nietecito se críe en esta mansión del terror. En la pobreza de mis brazos estaría mejor. Perdone, pero ¿de qué nieto está hablando usted? Elena, ¿qué hace esta mujer en mi casa? Esa mujer, Jessica López, es de terror. No quiero verla cerca de mi hija nunca. Pero señora, eso fue una casualidad. Quizás eso ya no vuelve a pasar. Ojalá, Rita, ojalá, porque ella siempre fue una pesadilla para mí mientras estuvo presa. Y yo estaba tranquila, pero ahora no, ahora es diferente. Bueno, ¿y usted no ha pensado en decirle la verdad a la señorita Chiqui? Digo, para que se aleje de ella. Jamás, Rita. Suficiente fue con que se enterase que yo no era su verdadera madre. ¿Tú te imaginas Chiquinquirá descubriendo que esa mujer la trajo al mundo? Bueno, señora, hay cosas en la vida contra las que no podemos luchar. Además, la sangre llama, como quien dice. Mientras yo viva, voy a hacer lo imposible por mantener a esa mujer alejada de mi hija. Ay, pero no sea tan dura con ella. A lo mejor, mire, la tipa esa no tiene la culpa de ser como es. No me interesa, Rita. Quiero a esa mujer alejada de mi hija. Y punto. Señora Gladiola, ¿qué hace usted en mi casa? Yo pensé que todo había quedado claro entre nosotras. Ay, nada, no. Solamente vine a traerte este detallito. ¿Un regalito? Sí. ¿Para mí? No, para el triponcito ese que está creciendo en tu barriguita. ¿Te gusta? Ay, pero sí está precioso. Gracias, señora Gladiola. No, una cuchitura. Bueno, si no te gusta, yo lo puedo ir a cambiar. No, es precioso, de verdad. Muchísimas gracias. Ay, la verdad que el bebecito se va a ver como una princesita o un príncipe. Bueno, ya, yo me voy. No, espere, señora Gladiola. Usted no puede irse sin decirme cuál es el motivo de su regalo. ¿Por qué usted le regala esto a mi hijo
Ah, no, nada. Yo iba caminando, vi una tienda de ropa de bebés y me acordé de ti. Y entonces dije, bueno, voy a ir a comprar el regalito y eso es todo. Espero no haberte importunado. Hasta luego. Chiqui, ¿qué haces tú recibiendo regalos de esa doña Nadie? ¿Tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre que le vas a poner este trapito de niño de barrio a mi sobrinito? Ariadna, por favor, no hables así. Este monito de bebé es precioso. Además, la señora Gladiola tuvo que haber gastado todo su dinero en esto. Ay, ¿y de cuándo acá tú eres tan amiga de esa pobretona? Ariadna, no le digas así, por favor, respeta. ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Es que te duele tanto que ofenda a la progenitora de tu policía? Dime una cosa, Curruñis. ¿Hasta dónde llegaste tú con él? ¿Te acostaste con él? Ariadna, déjame decirte que lo que pasó entre Franklin y yo se acabó hace mucho tiempo y para siempre. Es que eres de lo último. Es que cómo se te ocurre montarle cachos al buenote de mi hermano con esa pata en el suelo. Eres de lo peor. De lo peor eres tú, que sigues detrás de Román después de toda la cochinada que te hizo Ariadna. ¿Qué haces tú aquí, niño de plata? ¿Qué hace usted aquí? Esta no es su habitación, es la de Valentina. Por lo visto sabes mucho más de la cuenta de esta casa, ¿verdad? ¿Quién te contó todo eso? ¡Valentina! Mire, es mejor que deje eso, que se vaya de aquí y no le diga a nadie que me vio. No se busque un problema. Y el problema te vas a buscar tú. Si a mí me da por llamar a la policía, ¿oíste? Voy a llamar a seguridad. Momento. No grite, no haga nada. Yo no vine aquí a hacerle daño a nadie. Vine a hablar con Valentina Villanueva. ¿Qué quiere hablar un ladrón como tú con la gorda? Es un asunto privado. Ay, no me digas que tú también estás enamorado de la ballena. Pero bueno, esto es el colmo. Hasta los delincuentes se enamoran de la gorda. Yo no me considero un delincuente. Solamente trato de redistribuir un poquito mejor las riquezas. Tomo el dinero que es mal habido y lo utilizo para causas más nobles. Pero igualito robas. Pones la mano en lo ajeno y eso es un delito. Muchos niños se han salvado con mis donaciones. Niños enfermos, niños abandonados por sus familias, niños que viven en la más absoluta miseria. Y si el precio que tengo que pagar es ser un fugitivo y ocultar mi rostro, lo acepto. ¿Por qué hablas así? ¿Mm? ¿Quién eres? Me gustaría saber quién es el hombre que se oculta debajo de esa máscara. Lorenzo Lorenz. Tiempo sin verte la cara, Caimán. Jessica López, ¿qué haces tú aquí? Déjame ver tu rostro. Yo te lo juro que no le voy a decir nada a nadie. No te empeñes en eso, por favor. ¿Por qué estás empeñada en conocer mi rostro? ¿Por qué quieres saber quién soy? Algo en ti se me hace familiar. No, nadie me conoce. Ni siquiera yo sé quién soy. No juegues con fuego. ¿No te da miedo que me ponga a gritar como una histérica? ¿Para qué? Ya sabes que no te quiero hacer daño. Y además, estás embarazada, ¿no? Sí. Por lo visto, lo sabes todo. Sí, estoy embarazada, pero es inútil. ¿Qué quiere decir? ¿Que tu embarazo es inútil? A mi marido le doy lo mismo. No me sirvió de nada. ¡Ay! ¿Cómo que no te sirvió de nada? Eso quiere decir que tú quedaste embarazada a propósito para retener a tu marido. ¿Qué demonios haces tú en mi casa? Vengo a que me expliques por qué no cuidaste bien a la grandota. Dejaste que abusaran de la chama. Tú no tienes derecho a reclamar nada. Tú te desapareciste del mapa. Yo no quiero que a ella le pase lo mismo que me pasó a mí. ¿Qué? ¿Tú fuiste abusada sexualmente? ¡Ay, muñequita! Tú como que eres medio caída de la mata, amiguita. Tu marido aquí presente me engatusó a punta de labia y me hizo suya a la fuerza. Yo no era sino una muchachita. Ya veo que no le has contado nada a tu esposita. Lorenzo, pero ¿cómo pudiste ser capaz? ¿Y tú le vas a creer a esta malandra? Ella se me insinuó, ella fue la que me sonsacó. Ella abusó de mí y lo hizo simplemente para sacarme dinero. Es una rata, Lorenzo. No has cambiado nada.
Así que quedaste embarazada solamente para amarrar a tu marido. Ay, bueno, no lo digas así. Yo estoy muy enamorada de mi marido. Y bueno, sería capaz de hacer cualquier cosa para tenerlo siempre conmigo. Cualquier cosa significa quedar embarazada. Bueno, de repente, ¿qué tiene de malo? ¿Qué? Un niño se trae al mundo por amor, no para amarrar a un hombre. Ah, pues un delincuente dándome lecciones de moral. Tienes que decírselo a tu marido. Él tiene derecho a saber que tu embarazo no es ningún accidente. Ay, bueno, ya basta, ¿ok? Tú no eres quien para juzgarme. Eres un delincuente inmoral. ¡Auxilio! ¡El niño de plata está aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Muñeca, por favor. ¿Tú le vas a creer a esta malandra? ¿A una callejera que botó a su hija como se bota una bolsa de basura? La culpa es tuya. Bichito, yo no era sino una muchachita inocente y tú me engatusaste a punta de labia y me hiciste mujer antes de tiempo. Ay, Lorenzo, yo no puedo creer lo que está diciendo esta mujer. Ya voy a llamar a la policía. Te van a sacar de aquí como lo que eres, como una delincuente cualquiera. Estaba en el cuarto de la gorda. Ese segurito que se metió a robar. No, no lo creo. Él solo roba gente que también lo ha hecho de alguna manera. No, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el escándalo? El niño de plata entró y casi me ahorca. No, pero es que eso es imposible. Él no haría algo así. ¿De quién están hablando? Ay, mi amor, menos mal que llegaste. Casi me muero del susto que me dio el lirio de plata. Cuidado, Jessica, mira. Jessica, tú acabas de salir de la cárcel, chica. Tú todavía te puedes regenerar, mi amor. Sí, pero esto fue en lo que me convertiste. Cuando me dejaste preñada siendo una carajita, desgraciado. ¡Mateo! ¡Mateo, ven a ayudarme! Jessica, por lo que más quieras, no lo mate. Él no vale la pena. Si por eso es que te lo quiero quitar de encima, pendeja. Tú no vas a hacer nada, Lilo. Suelta la navaja. Que suelte la navaja. ¿No escuchaste? Tranquilo, Paco, tranquilo. Ahí la tienes. Y quédate quieto. Yo lo que tengo es un asunto pendiente con este tipo. Esta delincuente casi me mata. Tú la insultaste como te dio la gana. ¿Alguien No me- tenías que actuar de esa manera. ¿Alguien me puede explicar qué hace un atracador aquí? ¿Qué pasó, Paco? ¿Me vas a sacar todo el prontuario ahora? Ese es mi trabajo, muchachita, y sobre todo con alimañas como tú se acaban de salir de la cárcel. Que es donde debe estar. Yo denuncio formalmente a esta mujer por invasión a la propiedad privada y por intento de secuestro. Así que te la llevas presa ya. No, por favor, no se la lleve. Tengan compasión, pero si es un ser humano. Pero bueno, Rita, ¿qué te pasa? ¿Vas a defender a esta rata? ¿Qué va, pescado? Yo no necesito nada de eso. Yo lo que tengo es una culebra pendiente con este tipo. Bueno, eso lo aclaramos en la comisaría. Vamos, derechito, sin ver para los lados, vámonos. Un impulso que yo porque voy a dejar de ser un caballero y me voy a comportar como un tipo, ¿vale? Te volviste a pelar, policía. Porque allá atrás tienes al verdadero malandro, con cuellito blanco y todo, pero es más rata que yo. Bueno, Carreño, termínate de llevar esa basura de aquí y métela donde tiene que estar, en el calabozo más retirado, para que no salga el hedor. Ay, por Dios, no digas tantas barbaridades. Vale. Aquí todo, Chiqui. ¿Cuál era tu emergencia? ¿Qué es lo que Franklin. pasa ahora? Franklin, menos mal que llegaste. Estoy muy asustada, Franklin. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? El lirio de plata estuvo aquí. Yo lo vi. Estaba en el cuarto de la gorda, Franklin. Chiquinquira, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? No será otro de tus arranques. Pero bueno, Franklin, claro que estoy segura. Tú tienes que meter presa a la gorda grasienta esa por complicidad con el lirio. O si no, voy a perder a mi muchachito. Y eso va a ser terrible para ti. Nunca te lo vas a perdonar. ¿Y eso por qué? ¡Ay, eres un bruto! ¡Un animal! ¿Por qué no puedes ver más allá de tu nariz? Pero lo único que sirves es para disparar y agarrar malandro, te odio. No. También sirvo para dominar potras salvajes. ¿Qué significa esto?